todos bienvenidos y bienvenidas a este espacio de reflexión educativa. Hoy quiero invitarlos a pensar juntos sobre una pregunta clave en nuestra práctica docente. ¿Cómo aprenden nuestros estudiantes? Súper interesante, ¿cierto? Muchas veces con el pasar de nuestro quehacer o con la cantidad de estudiantes que tenemos o que el sistema nos pone en las manos, olvidamos esta pregunta tan importante. Por eso el motivo de este podcast. Esta pregunta la responderemos a partir de tres ejes fundamentales. El primero, cómo aprenden nuestros estudiantes. El segundo, cómo podemos identificar sus distintos estilos y ritmos de aprendizaje. Y finalmente, cómo la enseñanza, el aprendizaje y la metacognición se relacionan para lograr aprendizajes significativos. Entonces, demos inicio a este podcast. ¿Cómo aprenden mis estudiantes? Entonces, pues bueno, aprender no es solo un proceso único, uniforme y lineal. Cada estudiante construye sus aprendizajes a partir de sus experiencias previas, su contexto, sus intereses, emociones y habilidades. En el aula podemos observar que algunos estudiantes aprenden mejor escuchando, otros viendo y otros haciendo. Y muchos combinan varias formas. Además, el aprendizaje se fortalece cuando el estudiante en cada una de nuestras clases participa activamente, relaciona los contenidos con su vida cotidiana, se siente seguro, valorado y motivado. Spot nos da un aporte súper importante en su artículo sobre conceptualización de los modelos y estilos de aprendizaje, donde nos invita a todos los docentes a no ser solo transmisores de información para convertirnos en mediadores del aprendizaje, creando siempre experiencias que despierten la curiosidad y el pensamiento crítico. Actualmente yo laboro como psicóloga en una institución educativa, pero tengo 6 años de experiencia como docente y esta es una pregunta que es muy interesante y me hace recordar cuando era docente esos estilos y ritmos de aprendizaje de mis estudiantes. Aunque fuera un reto cada día, sabía que tenía que las temáticas que impartía darlas por medio de un video, algunos por medio de una explicación un poco más magistral, otros les gustaba tomar apuntes y como docente era mi rol y era muy importante en mi quehacer ser flexible en cuanto a este tipo de aprendizaje. Yo no podía como docente obligar a todos los estudiantes a copiar en el cuaderno porque algunos me decían lo aprendí por medio de un dibujo, lo quiero representar por medio de un cuento. Entonces, como docente aprendí a ser muy práctica y muy flexible en cuanto a recibir actividades variadas. Esto también se me facilitaba porque el lugar donde laboraba era un lugar en que se permitía y se podía realizar como esta flexibilidad en cuanto a recibir actividades donde los estudiantes debían demostrar si habían entendido y comprendido el tema que yo quería impartir. ¿Cómo identifico los estilos y ritmos de aprendizaje? Que es el segundo eje del cual vamos a hablar. Entonces, identificar los estilos y ritmos de aprendizaje no ocurre de un día para otro. Es un proceso continuo de observación y de escucha. Entonces, esto es súper importante porque es un reto que cada uno de los estudiantes identifiquen esos estilos y ritmos de aprendizaje. Cuando estamos como docentes en la parte universitaria o en la parte de secundaria, uno puede ayudar a que los estudiantes logren identificar estos estilos y ritmos de aprendizaje que tiene cada uno, pero cuando estamos hablando de un preescolar o los grados de primaria, hay que como docentes estar pendientes, súper observadores, para poder ayudar a los estudiantes a aprender. Entonces, algunas estrategias claves es observar a los estudiantes, que la observación es casi que la clave para mí en este eje, que es identificar los estilos y ritmos de aprendizaje. Observar cómo participan los estudiantes en distintas actividades. Entonces, si yo hago una actividad con una canción, a quienes logré captar su atención por medio de la música, si muestro una imagen,
quiénes estuvieron más atentos a la imagen y quiénes de pronto no mostraron mucho interés. Si de pronto se muestra una explicación magistral, poder identificar por medio de la observación quiénes no fueron muy atentos a la explicación y quienes sí logran de pronto tener una atención focalizada en una explicación magistral. Entonces es un reto, pero se logra hacer, se logra hacer. Uno trata también de hacer grupos de trabajo que favorezcan estos estilos de aprendizaje. Segundo, analizar las producciones, preguntas y formas de resolver problemas en el aula. Entonces algunos van a decir, no, yo quiero pintar, lo nombraba anteriormente, yo quiero hacer un cuento, quiero crear una poesía, quiero crear una canción con este tema. Entonces, pues ahí uno también va como creando un camino en cómo son los estilos de aprendizaje de cada estudiante. Esto es súper clave en el quehacer docente y es utilizar actividades variadas, sobre todo dejar que los chicos participen. Cuando los estudiantes hablan, cuando los estudiantes comparten información, comparten experiencias, se hace mucho más dinámico el trabajo en el aula, mucho más participativo. Entonces, esto es un punto bastante importante. Trabajos prácticos que no sean tan estructurados. En el caso de los grados inferiores, preescolar y primaria, el juego es la clave para el aprendizaje de los niños. Todos los temas se pueden aprender jugando. Hoy con las ayudas que tenemos como docentes es solo imaginar y crear con ellos, porque pues hay hasta juegos con material reciclable que todos tenemos en casa, entonces para sumar y todos estos temas de educación inicial, los juegos son un boom. Lecturas, proyectos, trabajar con proyectos también hace que los estudiantes estén conectados y se puedan trabajar distintas actividades con un solo tema. Aplicar instrumentos como diagnósticos iniciales, autoevaluaciones y encuestas también es un punto bastante importante porque si nos damos cuenta de cómo se inicia y cómo va el proceso y cómo culmina el proceso. Entonces, si lograron entender los chicos, con qué actividades se logra entender y comprender un poco más los temas. Entonces, esta aplicación de instrumentos de evaluación son una clave para saber si nuestro trabajo está realizándose de la mejor manera. Beltrán y Ramírez comparten lo importante que es conocer estos ritmos de aprendizaje. No todos aprenden con el mismo tiempo ni de la misma manera. Entonces, respetar los ritmos de aprendizaje implica ofrecer explicaciones diversas, tiempo flexible, acompañamiento personalizado. Dentro de mi experiencia también, el el poder psicoeducar a padres de familia para llevar estos procesos es demasiado importante porque también nos encontramos con padres que esperan que el niño de 4 o 5 años ya esté leyendo, que le importa más que aprenda números y demás a que pueda ir al colegio a jugar. Entonces hay que hacer equipo con las familias para que podamos llevar un proceso tranquilo, coherente con los estudiantes. Entonces, cuando podemos conocer de pronto la pedagogía del institucional en la cual yo ingreso a mi hijo y estoy de acuerdo, respeto todo el proceso. En alguna institución en la que laboré, los niños tenían la oportunidad de aprender a leer hasta los 3 años, entonces fue una experiencia súper significativa, pero con familias que lo reconocían que el colegio daba hasta los 3 años para aprender a leer, entonces no había como esa medición o comparación entre estudiantes en las familias. Era súper especial y súper bonito porque no había una competencia de una carrera por este aprendizaje. Era súper tranquilo, era enfocado más hacia el juego, hacia el disfrute en esa edad temprana. Y bueno, para finalizar, la enseñanza, aprendizaje y metacognición, lo importante que son, yo creería que de esta metacognición, aunque el término se escuche súper complejo, debería saberse desde primaria y me llegó mucho porque ahora en mi rol como psicóloga podía trabajar o puedo empezar a trabajar sobre la metacognición desde primaria. Entonces la metacognición es la capacidad del estudiante para pensar sobre su propio aprendizaje,
qué aprende, cómo lo aprende, qué le resulta difícil, qué le resulta fácil y qué estrategias puede utilizar para que el aprendizaje le sea más fácil. Desde la enseñanza podemos fomentar la metacognición cuando invitamos a los estudiantes a reflexionar sobre los errores, sobre los errores que tuvieron de pronto en el proceso de evaluación. Explicar, pedirles que expliquen cómo resolvieron la actividad y promover preguntas como ¿qué aprendí hoy? ¿Qué me resultó fácil? ¿Cómo lo puedo hacer diferente la próxima vez? Son preguntas que hacen que nuestros estudiantes se evalúen y empiecen a tener como iniciaciones a esa metacognición, como nociones hacia esa metacognición. Cuando el estudiante desarrolla una metacognición, se vuelve más autónomo, consciente, responsable de su aprendizaje. Entonces, en la labor que tengo actualmente, la metacognición se vuelve un factor súper importante donde encontramos chicos que su atención es muy corta por tantos estímulos actualmente. Entonces, poder hablar de metacognición desde los grados iniciales se vuelve bastante interesante, sobre todo para que ellos puedan tener de pronto esas bases y esas herramientas para poderse ayudar en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Pues para cerrar, quiero decir que podemos, que no solo enseñar, no solo impartir contenidos, sino comprender cómo aprenden nuestros estudiantes y acompañarlos en su proceso. Reconocer estilos, respetar ritmos y fomentar la metacognición nos permite formar estudiantes críticos, reflexivos y capaces de aprender a lo largo de la vida. No menos importante, reconocer las emociones dentro de las aulas también se vuelve un papel fundamental. Estudiantes que tienen problemas en casa no llegan con la misma disposición para entender y comprender un tema. De pronto los problemas que hay entre ellos en un descanso, algunos estudiantes llegan sin desayuno, entonces hablar también de emociones y de esas rutinas importantes que tienen los niños, sobre todo en la educación inicial y bueno, en bachillerato también, es muy importante porque pues si no están bien emocionalmente, físicamente, difícilmente se podrá entender y comprender lo que el docente les va a compartir. Gracias por acompañarme en este espacio y pues nada, dejo abierta la invitación para seguir reflexionando sobre estos temas que muchas veces por el quehacer docente se olvidan. Entonces, recordar que cada estudiante aprende de manera única es una riqueza que en el aula la debemos tener siempre en cuenta. Gracias.